Buenas tardes, le habla el doctor Román. Hoy día vamos a hacer la clase con respecto a la base superior del cuello, que corresponde a la base exocraniana de la cabeza. En esta imagen podemos ver varios huesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el borde inferior del cuerpo mandibular, tenemos el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. Hacia los costados vamos a encontrar esta estructura que suele notarse, que vendría a ser el arco cigomático, conformada parte del hueso malar, y la otra parte conforma parte de la apófisis cigomática del hueso temporal. Hacia la parte más interna vamos a encontrar la articulación temporomandibular, conformada por la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Hacia la parte de atrás vamos a encontrar esta tremenda apófisis, la apófisis mastoides, donde se va a insertar el músculo esternocleido mastoideo, que es un músculo importante, ¿no?, del cuello. Hacia la parte interna de la apófisis mastoide vamos a encontrar una ranura digástrica, que suele denominarse o que suele insertarse el músculo digástrico del vientre posterior. Ligera más hacia adelante vamos a encontrar esta pequeña apófisis, la famosa apófisis estiloides, ¿no? Es una lámina vertical, da la apariencia que puede ser un palito de fósforo prácticamente. En este sector se va a insertar 3 músculos y 2 ligamentos de suma importancia. Hacia la parte de adelante vamos a encontrar también parte del hueso temporal, la cual nosotros llamamos la porción petrosa del hueso temporal, en la cual va a contener este agujero, ¿no? El agujero o el conducto carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna. Dicha arteria carótida interna es de suma importancia porque va a dar irrigación a la masa encefálica en un promedio de un 70-80%, ¿no? Y a nivel del vértice de la porción petrosa, en relación con la apófisis basilar del hueso occipital, en relación con el cuerpo del esfenoides, vamos a encontrar una abertura, la cual suele denominarse agujero rasgado anterior, por donde va a pasar el nervio lidiano. Asimismo, hacia la parte medial, la zona anterior, contenemos aquí en este sector el ala mayor del esfenoides, ¿no? En esta ala mayor del esfenoides vamos a encontrar 2 aberturas, ¿no?, que estamos viendo aquí, el famoso agujero oval, ¿no?, y el agujero redondo menor, que se encuentra en el ala mayor del esfenoides. Por este agujero oval generalmente va a pasar el quinto 3, el nervio mandibular, importante porque me va a dar una relación mixta a nivel de la zona mandibular, ¿no?, o sea, motor y sensitiva. Y ligeramente hacia atrás vamos a encontrar el agujero redondo menor. En este agujero redondo menor que estamos viendo acá, por este agujero redondo menor va a pasar generalmente la arteria meningia media. Entonces son 2 elementos muy importantes. Y asimismo, hacia la zona central, como ya hemos indicado, vamos a encontrar este agujero, el famoso agujero magno. El agujero magno, hacia la parte de delante, tiene una apófisis que suele denominarse apófisis basilar, que está en relación también con su tubérculo faríngeo. Hacia los costados vamos a encontrar los cóndilos del temporal, el cóndilo del lado derecho y el cóndilo del lado izquierdo. Cóndilo de suma importancia que me va a conformar la articulación con el hueso atlas, formando la articulación atlanto-occipital, que es una articulación diartrósica bicondilia, igual que la articulación temporomandibular es un tipo de articulación diartrósica bicondilia, significa que tiene abundante movimiento y tiene 2 cóndilos, ¿no? El cóndilo del hueso occipital en relación con el atlas. Por el agujero magno, entonces, por el agujero magno va a emerger o vamos a encontrar varios elementos anatómicos blandos. En este sector, por ejemplo, vamos a encontrar las cubiertas meningias. Nosotros sabemos que la masa encefálica se encuentra cubierta por 3 meninges, la dura madre, la aracnoide y la pia madre. Dichas cubiertas meningias también se van a proyectar a través del agujero magno y va a ir directamente hacia el conducto raquídeo. También vamos a encontrar en este sector la parte terminal del bulbo raquídeo y la continuación con la médula espinal cervical. Vamos a encontrar también en este sector a las famosas arterias vertebrales, ¿no? Esas arterias vertebrales que pasan por este agujero magno se va a dar una irrigación a la parte posterior de la masa encefálica en un promedio del 20%, porque el resto de la irrigación está dada aquí por la arteria carótida interna que pasa por el conducto
carotidios, ¿no? Entonces son elementos anatómicos de suma importancia que se debe de considerar. Hacia la parte de atrás vamos a encontrar a la cresta occipital, y toda esta porción que estamos notando y que estamos señalando aquí con el cursor corresponde a la escama del hueso occipital, teniendo aquí por ejemplo la protuberancia occipital externa con la línea nucal superior. Tenemos la línea nucal inferior. Importante es esta línea porque se van a insertar los músculos principales de la nuca, ¿no? Son detalles de suma importancia. Y aquí vamos a encontrar generalmente el hueso vomer. Vamos a encontrar aquí el hueso vomer, dividiendo estas dos aberturas que suele denominarse la fosa nasal posterior o coanas, ¿no? Coanas. Y hacia los costados vamos a encontrar a la famosa apófisis pterigoides, ¿no? Con el gancho de la apófisis pterigoides y con la fosa pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Y en la parte más superior vamos a encontrar unas pequeñas fositas que se llamarían las fositas escafoideas, donde se va a insertar parte del músculo de vela palar, ¿no? El peristapilino externo. ¿Ya? Entonces son estructuras de suma importancia. ¿Okay? Entonces el borde inferior del arco cigomático se inserta el músculo macetero, ligeramente hacia atrás se inserta la famosa cápsula articular, y en el borde inferior del cuerpo mandibular, ¿no? Del cuerpo mandibular se inserta el músculo cutáneo del cuello, y en la zona media tenemos estas dos pequeñas apófisis, ¿no? Las apófisis genis, realmente son dos superiores y dos inferiores. Estas dos de aquí corresponden a las apófisis genis inferiores, que va a tener una relación con el hueso ioide que debería encontrarse, es un hueso flotante que debería encontrarse en este sector, formando al cual se va a insertar el músculo genioideo, que es un músculo suprayoideo prácticamente, ¿no? Entonces son detalles anatómicos que se debe de considerar. Ahora, ya no encontramos la zona de la mandíbula y se presente esta imagen de aquí, ¿no? Esta imagen de aquí corresponde a los huesos del paladar. Los huesos del paladar, ¿a qué se referencia? Que esta estructura no pertenece a la parte superior de la base del cuello, ¿no? A la base superior del cuello. Si no lo mencionamos porque es una imagen que se presenta y a la vez es de suma importancia. Este paladar óseo, en este sector de paladar óseo, está conformado generalmente por dos huesos, el hueso maxilar y el hueso palatino. Prácticamente son cuatro huesos, dos huesos maxilares, dos huesos palatinos, ¿no? Que están representados específicamente por la apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Y aquí vemos una pequeña sutura, ¿no? La famosa sutura intermaxilar o sutura palatina media. Lo que me separa la apófisis palatina y maxilar en relación a la lámina horizontal del hueso palatino, vamos a encontrar esta pequeña sutura, la sutura palatina transversa, ¿no? O maxilo-palatina. Y delante de ello vamos a encontrar este pequeño agujero, el agujero palatino anterior, donde va a emerger el nervio nasopalatino o nervio del conducto incisivo, y también por este sector va a emerger la arteria esfenopalatina interna. Hacia la parte de atrás vamos a encontrar al agujero palatino posterior, donde vamos a encontrar al nervio palatino anterior, y donde va a emerger también la arteria palatina superior o descendente, que es rama de la arteria maxilar interna. Y aquí lo que hemos visto es la continuación o la proyección de la lámina horizontal del hueso palatino hacia la parte de atrás, correspondiente específicamente a esta estructura, ¿no? A lo que nosotros denominamos la espina nasal posterior. Y debajo de este huesito de la lámina horizontal del hueso palatino tenemos estas dos aberturas que suelen ser las coanas o la fosa nasal posterior. Y al costado tenemos, por ejemplo, tenemos aquí la apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides, con el gancho del apófisis pterigoides, donde se va a insertar el ligamento pterigomandibular, y la fosa pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno, ¿no? Y hacia atrás, hacia abajito, vamos a tener la articulación del hueso vomer, y hacia atrás vamos a encontrar la apófisis basilar del hueso occipital. Asimismo, a nivel del cóndilo del hueso occipital, aunque no se nota, pero por este sector vamos a encontrar el agujero condilio anterior, donde va a emerger el nervio hipogloso mayor, un nervio importante, un nervio motor que me va a inervar generalmente a casi todos los músculos de la lengua, ¿no? Y aquí ya tenemos la famosa cavidad glenoidea, ¿no? La famosa cavidad glenoidea en este sector. Y tenemos, por ejemplo, el borde inferior del arco cigomático, conformado también por el hueso malar y la apófisis cigomática del hueso temporal. Y aquí tenemos un pequeño muelle importante, este pequeño muelle, a lo cual nosotros denominamos cóndilo del temporal o inminencia articular. Y hacia atrás vamos a tener una pequeña cavidad, no es pequeña, es una gran cavidad,
donde se va a articular con el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Con el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular. Entonces, esta cavidad glenoidea está separada por esta fisura, la fisura petrotimpánica de Glaser. Importante esta fisura porque por aquí se va a depositar la arteria timpánica, rama de la maxila interna, y el nervio cuerda del tímpano, rama del séptimo par craneano. Y aquí vamos a tener a las famosas apófisis mastoides, y aquí vamos a tener al conducto auditivo externo, ¿no? Y volviendo a lo anterior, por ejemplo, entonces aquí tenemos la porción petrosa del hueso temporal, y aquí entre el hueso temporal y la apófisis basilar vamos a encontrar aquí en este sector el agujero rasgado posterior. Por este sector del agujero rasgado posterior es importante porque por aquí vamos a encontrar específicamente, o va a emerger específicamente, el noveno par craneal, el nervio glosofaringeo, va a emerger el décimo par craneal, el nervio nemogástrico vago, va a emerger también el onceavo par craneal, el nervio accesorio o nervio espinal, que me llenará el músculo trapecio y esternocleidomastoideo, y también por este agujero rasgado posterior que vamos a encontrar en este sector, ¿no? Por este sector, entonces vamos a encontrar la vena yugular interna. Si la sangre sube por el conducto carotidio y por la arteria vertebral, la sangre debe bajar a través de la vena yugular interna, que también se ubica en el agujero rasgado posterior. Y aquí se nota claramente el cóndilo del hueso occipital. Entonces tenemos aquí la abertura del agujero magno. Asimismo aquí vamos a encontrar a la cresta occipital externa, a las líneas nucales inferiores, a la protuberancia occipital externa, ¿no? Entonces son detalles anatómicos de suma importancia que se debe considerar en todo estudio. Aquí, en esta imagen, ya vemos ya otra imagen en otra posición, podríamos decir en una posición postero-anterior. Vemos el agujero magno, el cóndilo del hueso occipital, y acá tenemos un agujero, ¿no?, que corresponde al agujero condilo posterior. Delante de ella, por este sector, vamos a encontrar el agujero condilo anterior, que es de suma importancia porque va a emerger, como ya hemos mencionado, el nervio hipoglóso mayor. Importante esa estructura. Acá vemos, por ejemplo, la abertura de las guanas. Acá vemos el apófisis pterigoides con la fosa pterigoidea, y hacia arriba una pequeña fosita, la famosa fosita escafoidea, donde se inserta el músculo peristafilino externo, y en la fosa pterigoidea se inserta el músculo pterigoideo interno. Entonces, entre la apófisis pterigoides y la apófisis pterigoides y el hueso bome van a formar dos aberturas, ¿no?, que corresponden a las famosas guanas. Esta abertura guana, lo que corresponde a la fosa nasal posterior, en el fondo estamos viendo generalmente la articulación con el cornete inferior. Y aquí nosotros hemos mencionado, ¿no?, la parte del paladar óseo, conformada por la lámina horizontal del hueso palatino, por la apófisis palatino maxilar, separada por la sutura palatina media, ¿no?, y la separación entre la lámina horizontal del hueso palatino y la apófisis palatino maxilar a través de la sutura palatina transversa. En la cara interna del cuerpo mandibular, aquí estamos viendo también generalmente a la línea miloidea. Importante esta línea miloidea porque se va a insertar en ese sector el músculo miloideo. Los textos activos, la línea miloidea también suele conocerse con nombre como la línea oblicuo interna, ¿no?, formando hacia la parte posterior inferior la fosa submandibular, donde se deposita la glándula submandibular, y hacia adelante y arriba en la zona anterior de esta línea la fosa sublingual, donde se va a encontrar la glándula sublingual. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las famosas apófisis genis, ¿no? Apófisis genis no son cuatro, realmente dos superiores y dos inferiores. Estas dos de aquí son las apófisis genis inferiores, que va a emerger un músculo, o se va a insertar un músculo que va a ir dirigido al yoide, formando la inserción del músculo genioideo. Y hacia el borde inferior de la mandíbula, como ya hemos mencionado, se va a insertar el músculo cutáneo del cuello, es un músculo del cuello, pero que tiene acción a nivel de la zona de la cara. Y en la zona media anterior, en la parte interna, vamos a encontrar a la pequeña fosita digástrica. Por esta pequeña fosita digástrica se va a insertar el músculo digástrico del vientre anterior, ¿no? Y como nosotros sabemos, aquí se encuentra la ranura digástrica para la inserción del músculo digástrico del vientre posterior. Entonces son estructuras anatómicas de suma importancia que se debe considerar. Y aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, ¿no?, el cóndilo de la mandíbula, el borde posterior o borde partido. Así mismo tenemos aquí el ángulo mandibular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, parte del arco cigomático. Entonces es necesario comprender toda esta estructura
para determinar el límite superior de la base del cuello, ¿no? La base superior del cuello, ¿no? Correspondiente a esta estructura que ya hemos mencionado. Entonces, señores, espero que hayan entendido un poquito esto y lo complementa con la teoría que se envió en su momento. ¿Ok? Gracias.